Capítulo 11. El lenguaje nuclear de la separación. No hay influencia más poderosa que la de la madre. Sara Josefa. La separación temprana de una madre es uno de los traumas más profundos que puede experimentar un ser humano, especialmente durante sus años formativos. Esta experiencia puede dejar una huella imborrable que moldea no solo nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás, sino también la forma en que interactuamos con el mundo a lo largo de nuestra vida. Desde el momento de nuestra gestación y a lo largo de los primeros años de vida, nuestra madre no es solo nuestro primer contacto con el mundo, sino la fuente de nuestra seguridad y bienestar. A través de ella, aprendemos a interpretar nuestras emociones, a sentirnos valorados y amados. Su presencia y respuesta a nuestras necesidades iniciales nos ayudan a construir una reserva de buenas sensaciones, que es importante para desarrollar la confianza en el mundo y en nosotros mismos. Sin embargo, cuando esta conexión se interrumpe, ya sea por las circunstancias como la adopción, el fallecimiento, o incluso por breves periodos de separación que no se manejan adecuadamente, las consecuencias pueden ser duraderas. Estas rupturas pueden generar una nube de miedo, escasez y desconfianza sobre nuestra visión del miedo. En el caso de las separaciones temporales, es fundamental que el reencuentro con la madre sea acogedor y estabilizador, permitiendo restaurar la conexión y mitigar el impacto del trauma. El impacto de estas experiencias tempranas es tan profundo que muchas veces se almacena en nuestro inconsciente, dado que en estas etapas de la vida aún no tenemos la capacidad cerebral para formar recuerdos narrativos que luego podríamos recuperar conscientemente. Esta falta de un recuerdo estructurado nos deja con un vacío, un lugar donde los deseos no satisfechos y los miedos se manifiestan de maneras que a menudo no comprendemos completamente. Estos pueden expresarse en nuestra vida adulta, en la forma en que nos relacionamos con nuestras parejas, en nuestras adicciones o en la forma en que manejamos cualquier forma de intimidad. La relación que establecemos en la edad adulta con nuestras parejas románticas puede ser inconscientemente una búsqueda para llenar el vacío dejado por esta temprana falta de cuidado maternal. Muchos esperamos, sin plena conciencia de ello, que nuestra pareja llene un hueco que en realidad pertenece a las carencias experimentadas en nuestras relaciones tempranas con nuestras madres. Esta expectativa coloca una presión injusta sobre nuestras relaciones románticas, llevándolas muchas veces al fracaso o a la insatisfacción. Reconocer estas dinámicas es el primer paso importante para sanar. Aceptar que la intimidad y la seguridad que buscamos en nuestras parejas puede ser un reflejo de lo que una vez necesitamos de nuestras madres, puede ayudarnos a liberarnos de expectativas poco realistas y a trabajar hacia relaciones más sanas. Además, comprender que no estamos destinados a replicar nuestras experiencias infantiles en nuestras relaciones adultas es liberador. Nos permite ver que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con el pasado y, por ende, cómo nos relacionamos con los demás en el presente. Para aquellos que han experimentado una separación temprana de sus madres y que luchan con patrones de apegos inseguros o temores de abandono, puede ser útil trabajar con un terapeuta para investigar y procesar estos temas. Terapias que enfocan en el apego y en la reconstrucción de una imagen interna segura de uno mismo y de las relaciones puede ser particularmente beneficiosa. Así que la sanación de estas heridas temprana nos ofrece la oportunidad de reconstruir nuestras relaciones desde una base mayor de entendimiento y compasión, tanto para nosotros mismos como para nuestras parejas. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras relaciones personales, sino que también fortalecemos nuestra conexión con la vida misma, permitiéndonos vivir con una mayor plenitud. Tipos de separación. Aunque la gran mayoría de mujeres se plantean la maternidad con las mejores intenciones, se dan situaciones que la madre no puede controlar y que pueden conducir a separaciones tempranas inevitables entre su hijo y ella. Algunas de estas separaciones tienen un carácter físico. Aparte de la posible entrega de adopción, hay otros hechos que implican una separación larga, como las complicaciones de un parto, las enfermedades e ingresos en hospitales,
el trabajo o los viajes largos que pueden poner en peligro el vínculo que se está desarrollando. Las desconexiones emocionales pueden tener un efecto similar. Cuando la madre está físicamente cerca del niño, pero solo le presta atención y una dedicación esporádica, el niño no se siente a salvo ni seguro. De niños necesitamos la presencia emocional y energética de nuestra madre, tanto como su presencia física. Cuando nuestra madre vive un hecho traumático, puede ser una enfermedad, un aborto o la pérdida de un hijo, de un padre, de su pareja o de su hogar, puede apartar de nosotros su atención. Nosotros, a su vez, vivimos el trauma de haberla perdido a ella. Las desconexiones entre la madre y el hijo también se producen en el seno materno. Los niveles elevados de miedo, de ansiedad o de depresión, una relación de pareja estresante, la muerte de un ser querido, una actitud negativa respecto al embarazo o un aborto involuntario anterior pueden cortar la sintonía de la madre con el niño que se está desarrollando en su vientre. Si hemos vivido faltas tempranas de cariño o de atención por parte de nuestra madre, o si ésta sufrió dificultades dentro del embarazo o el parto, no todo está perdido. Por fortuna, es posible reparar este vínculo y no solo durante la infancia. Tenemos la posibilidad de curarnos en cualquier momento de la vida. El primer paso puede ser identificar nuestro lenguaje nuclear. El lenguaje nuclear de la separación. Estas separaciones tempranas, a semejanza de otros traumas que hemos visto en este audiolibro, generan un entorno en el que puede florecer el lenguaje nuclear. Cuando investigamos la existencia de un vínculo interrumpido, solemos oír palabras que indican una ansia de conexión, así como palabras que denotan rabia, crítica, condena o desengaño. Ejemplos de frases nucleares tras una separación temprana. Quedaré abandonado. Me dejarán. Me rechazarán. Me quedaré solo. No tendré a nadie. Me quedaré desvalido. Perderé el control. No le importo a nadie. Nadie me quiere. No estoy a la altura. Soy excesivo. Me abandonarán. Me harán daño. Me traicionarán. Me aniquilaré. Quedaré destruido. No existiré. Todo es inútil. Las frases nucleares como estas no necesariamente se deben a una interrupción de nuestro vínculo con nuestra madre. También podemos haberlas heredado de una generación anterior de la historia familiar. Es posible que hayamos nacido con estos sentimientos sin saber de dónde han surgido. Un tema común que caracteriza las separaciones tempranas es el rechazo fuerte que sentimos hacia nuestra madre, sumado a la sensación de culpa o acusación por el hecho de que ella no fuera capaz de atender nuestras necesidades. Aunque quisiéramos muchísimo a nuestra madre, por no haberse llegado a desarrollar todo el vínculo, llegamos a sentir que ella era débil y frágil y que nosotros debíamos haber cuidado de ella. Así la noción de obligación puede llegar a invertirse por nuestra necesidad de sentirnos vinculados a ella. Sin saberlo, podemos intentar dar a nuestra madre esos mismos cuidados y atenciones que nosotros mismos necesitamos desesperadamente. Es frecuente que las personas que hayan sufrido una interrupción del vínculo manifiesten quejas nucleares y descriptores nucleares como los que vimos en el capítulo 7, así que te los recuerdo. Mamá era fría y distante, no me tenía en brazos nunca, yo no confiaba en ella en absoluto. Mi madre estaba demasiado ocupada para hacerme caso, nunca tenía tiempo para mí. Mi madre y yo estamos muy unidos, es como una hermanita pequeña la que cuido. Mi madre era débil y frágil, yo era mucho más fuerte que ella. No quiero ser nunca una carga para mi madre. Mi madre era distante, fría emocionalmente y crítica. Siempre me apartaba de sí. La verdad es que no le importo. Lo cierto es que no nos tratamos.
yo me sentía mucho más próximo a mi abuela. Fue ella la que hizo de madre. Mi madre está completamente centrada en sí misma, solo le importaba lo suyo. Nunca me manifestó algún cariño. Puede ser muy calculadora y manipuladora. Yo no me sentía a salvo con ella. Le tenía miedo. Nunca sabía lo que podía pasar en cualquier momento. No tengo una relación estrecha con ella. No es maternal, no es como una madre. No he querido nunca tener hijos. Jamás he sentido dentro de mí el instinto maternal. La soledad de Wanda. Wanda tenía 62 años y estaba deprimida. Había pasado por 3 matrimonios rotos, por la adicción al alcohol y por muchas noches de soledad, y pocas veces había llegado a conocer una verdadera paz en su vida. Sus descriptores nucleares sobre su madre lo decían todo. Descriptores nucleares de Wanda. Mi madre era fría, displicente y distante. Veamos el hecho del que surgió este lenguaje nuclear. Antes que Wanda naciera, su madre, Evelyn, sufrió una tragedia terrible. Evelyn estaba dando a pecho a una hija recién nacida. Se quedó dormida sobre la niña y la ahogó involuntariamente. Cuando se despertó, se encontró que tenía muerta en sus brazos a Gail. La hermana mayor de Wanda, a la que tenía esta, no llegaría a conocer. Su marido y ella estaban todavía dominados por el duelo inconsolable cuando hicieron el amor y concibieron a Wanda. Aquel nuevo embarazo fue la respuesta a sus oraciones. Les permitió mirar adelante y olvidar el pasado. Pero un pasado como aquel no se olvida nunca. La muerte terrible de Gail y la carga de culpabilidad subsiguiente se filtraron en cada hilo de la maternidad de Evelyn. Afectaron a su vínculo con su segunda hija, marcando límites a la constancia y a la disponibilidad de su amor. Wanda creía que el distanciamiento de su madre se debía a ella misma, personalmente. Cualquier niña pequeña habría sentido lo mismo en aquella situación. Wanda recordaba cuando su madre la tenía en brazos de pequeña, sentía el distanciamiento de la madre y reaccionaba a su vez protegiéndose. Sentía que su madre no debía de quererla y en consecuencia se blindaba contra ella. Puede que Evelyn creyera que era una mala madre, que no se merecía tener otra hija. Quizá le pareciera que no se merecía una segunda oportunidad después de lo que había pasado con Gail. Quizá temiera que Wanda, la segunda hija, muriera también, produciéndole un dolor que no soportaría y por eso se distanciaba de ella inconscientemente. Es posible que Wanda percibiera este distanciamiento desde que estaba en el vientre de su madre. Evelyn sentía, quizá, que si se acercaba demasiado a Wanda y se la llevaba al pecho, podía hacerle daño también a ella. Fueran cuales fueran los pensamientos y las emociones de Evelyn, el trauma por la muerte de Gail tuvo el efecto de separar a Evelyn de Wanda. Y Wanda tardó 60 años en darse cuenta de que la displicencia de su madre estaba relacionada con la muerte de Gail y no era una cosa personal para con ella. Había pasado una vida entera culpando a su madre y odiándola por no haberle dado el amor suficiente. Cuando Wanda llegó a entender la magnitud del dolor que había sufrido su madre, en plena sesión conmigo, se puso de pie inmediatamente y tomó su bolso. «Tengo que volver a casa», me dijo. «No me queda mucho tiempo. Mi madre tiene 85 años y tengo que decirle que la quiero». La ansiedad de las separaciones tempranas. El impacto emocional de la pérdida de un ser querido puede resonar a lo largo de nuestras vidas, de manera que a menudo no comprendemos hasta mucho después del evento inicial. Para Jennifer, la pérdida de su padre cuando solo tenía 2 años y la subsiguiente transformación emocional de su madre marcaron el comienzo de una lucha interna que no se manifestaría completamente hasta su adultez. La noche en que Jennifer perdió a su padre, también comenzó a perder a su madre, aunque físicamente ella seguía presente. La madre de Jennifer, abrumada por el dolor y la repentina responsabilidad,
de criar sola a sus 2 pequeños hijos, se vio paralizada emocionalmente, incapaz de proporcionar el consuelo y la seguridad que sus hijos necesitaban desesperadamente. Esta ruptura en la atención y el cuidado maternal no solo cambió la infancia de Jennifer, sino que dejó una huella indeleble en su capacidad para manejar el estrés y la ansiedad más adelante en la vida. Los ataques de pánico que Jennifer comenzó a experimentar en su adultez no eran meras respuestas a las situaciones inmediatas de estrés en su trabajo o en su vida diaria. Eran manifestaciones de un miedo y una desesperanza profundamente arraigados que se originaron en aquella primera experiencia de pérdida y abandono emocional. Su lenguaje nuclear, esas frases internas que expresaban sentimientos de soledad, fracaso y rechazo, eran ecos de un pasado que nunca había sido plenamente reconocido o sanado. El proceso de sanación de Jennifer comenzó con el reconocimiento de los intensos sentimientos que experimentaba durante sus ataques de pánico. Eran en realidad los sentimientos reprimidos de esa niña pequeña que había sido incapaz de procesar o entender la pérdida de su padre y la subsiguiente transformación emocional de su madre. Al identificar la fuente de ansiedad, Jennifer pudo empezar a trabajar conscientemente para calmarse y asegurarse a sí misma que ya no estaba sola en su miedo. El trabajo de Jennifer para ilustrar una verdad fundamental sobre la naturaleza humana, nuestras experiencias tempranas, especialmente aquellas relacionadas con la pérdida y el trauma, tienen un poderoso efecto conformador en el desarrollo emocional y psicológico. Muchas veces llevamos con nosotros las heridas de la infancia en formas que no reconocemos hasta que algún evento o situación las hace burbujear hasta la superficie. Para aquellos que han experimentado pérdidas tempranas similares o traumas, es importante reconocer cómo estos eventos pueden haber influenciado sus percepciones actuales y sus respuestas emocionales. Al igual que Jennifer, encontrar un camino hacia la sanación muchas veces implica volver a visitar esos momentos dolorosos con una nueva perspectiva, permitiendo una oportunidad para consolarse y sanar al niño dentro de ellos.